Voy a explicar cómo se construyen retículas tanto asimétricas como simétricas dentro del programa InDesign y voy a ampliar un poco más el tema visto en la unidad 1 con relación a la construcción de retículas. Vamos a incluir un tema denominado la cuadrícula base o la rejilla base, que es la que permite como crear renglones dentro de la página para servir como guía a la hora de construir nuestros diseños y hacer que esa retícula sea mucho más precisa, sea mucho más ajustada con relación al texto que cuadremos y que incluyamos dentro del diseño. Entonces vamos a comenzar realizando un documento nuevo. Vamos a crearlo con dos páginas y que comience desde la página número 2 para que las páginas queden enfrentadas, sino que como si el documento tuviera una portada aparte. Entonces voy a decirle que comience desde la página 2 y con dos páginas. Y le decimos OK. Entonces aquí vemos cómo arranca el documento. Si abrimos las páginas, aquí están enfrentadas, arrancando desde la página número 2, que es lo que queríamos hacer. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es definir esa rejilla base, esa cuadrícula base que es la que les decía nos va a mostrar como los renglones de nuestro documento. Antes de construirla tenemos que saber claramente el tamaño de la fuente base que va a tener el documento, de la fuente que va a regir el documento. Ahí sacamos de ese grupo lo que son los títulos o los antetítulos o los destacados, porque esos tienen una fuente diferente y una configuración distinta. Yo me refiero es al cuerpo del texto. Entonces, por decir algo, ¿por qué es importante? Digamos, porque si la fuente tiene 10 puntos, nosotros consideramos la separación, el interlineado de esos renglones en 12 puntos. Ese interlineado es el tamaño de los renglones, es decir, es el tamaño, es el mismo tamaño que va a tener la rejilla base, esa separación. Si la fuente tiene 8 puntos, el interlineado por lo general es de 10 puntos. Ya, o también puede ser distinto, depende de lo que se quiera hacer, 11, 12, pero entonces ese valor, ese interlineado, es el que nos va a determinar la separación de renglones, para que podamos tener una cuadrícula, una retícula bien diseñada, correctamente elaborada. Entonces vamos a suponer que nuestro archivo, digamos, puede tener una fuente base de, digamos, 12 puntos. Al ser de 12 puntos, entonces el interlineado deberá ser de 14 puntos. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a configurar nuestra rejilla. Entonces para eso nos vamos al menú Edit y aquí escogemos la opción que dice Preference, que está al final. Y aquí en Preference seleccionamos donde dice Grids o cuadrícula y hacemos clic con el botón izquierdo acá. Nos aparece el cuadro y le hago Preferencias y aquí tenemos las diferentes opciones para la cuadrícula base. El color de la cuadrícula, a qué distancia va a arrancar. Aquí tengo un problema, tengo esto en picas, voy a cambiar la medida, voy a cancelar un momento esto y vamos a cambiar la regla acá y vamos a ponerlo en milímetros y en milímetros acá. Y vamos a hacer visible nuestra rejilla base porque no es visible en estos momentos. Yo me acerco y no veo la rejilla base, es una guía. Entonces voy a dar un clic con el botón derecho del mouse acá encima, me aparece el menú contextual, aquí escojo la opción que dice Grids and Guides y vamos a hacer un clic donde dice Show Baseline Grid o mostrar la cuadrícula base. Hacemos un clic con el botón izquierdo ahí y ya nos aparece esta cuadrícula. Esta es la base del documento. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esta base. Vamos a configurar o vamos a ver si esta división, esta separación corresponde a lo que les decía anteriormente, teniendo un cuerpo de texto de 12 puntos y un interlineado de 14 puntos. Entonces vamos a ver cómo cambiamos esta rejilla. Vamos a Edit, entonces Preference y Grids. Y aquí tenemos las opciones que nos manejan, nos controlan esta grid. Entonces aquí está el color azul, que es el que vemos acá. ¿Dónde comienza? Aquí está comenzando en 1277. Quiero que comience desde cero, desde la parte de arriba de la página, desde bien arriba,
acá dice top of page, también podemos decirle a la margen, o quiero que comiences desde la página. Y el incremento cada tanto. Este es el valor que les decía del interlineado. Entonces aquí en vez de 12 vamos a colocarle que sea 14 puntos. Y con este valor le vamos a decir OK para que él reajuste la cuadrícula base. Aquí ya lo hizo. Ya está. Ahí quedó. Bien, entonces ahora lo que hacemos es, con la cuadrícula base vamos a colocar las márgenes. Entonces vamos a cuadrar estas márgenes, vamos a darle un valor de 20 en todo, listo, y ahí quedó. Vemos que nuestra margen coincide perfectamente con la cuadrícula, con la rejilla base en este punto. Vamos a ver abajo si coincide, aquí no coincide, aquí hay un problema, ¿cierto? Entonces aquí hay un problema que tenemos que solucionar con relación a la margen. ¿Cómo se ajusta esto? Lo mismo pasaría si también tuviéramos ese mismo problema arriba. Aquí se alcanza a ver si hay aquí un pequeño error que también toca corregir. Entonces, tenemos que ajustar tanto el alto como la parte de abajo de esa margen. Entonces, lo que voy a hacer acá es crear un rectángulo que vaya desde el borde de la página hasta este punto de la cuadrícula. Voy a tomarlo sin líneas para que quede más exacto. Vamos a volver a hacerlo. Ahí quedó bien. Y ahí está bien la parte de arriba. Y vamos a mirar el alto de este rectángulo. El alto me dice que tiene 19,756. Voy a copiar este texto. Y voy a borrar este momento. Vuelvo nuevamente a las márgenes. Y le voy a decir, listo, quito el candado y le voy a decir, no, que no sea el alto de 20, sino de 19,756. Y él ya ahora sí me ajusta, quedó perfecto, el alto de la margen. Lo mismo hago con la parte inferior del documento. Aquí tengo que definir, cuadro aquí el color, tengo que definir hasta dónde va a ir. Si va a ir hasta acá o si va a ir hasta aquí. Pero lo tengo que hacer con alguno de los dos aspectos de la rejilla. Entonces voy a hacerlo hasta la parte de arriba. Voy a cuadrar incluso el borde, el final, la margen inferior, voy a hacerlo un poco más alta. Entonces voy a hacerlo no hasta acá, sino hasta aquí. Este lo voy a borrar. Mido el alto de este rectángulo, el alto es de 27,516. Copio este valor, ya puedo borrar este elemento. Copio aquí. Listo, borro esto. Voy otra vez a las márgenes y en la parte inferior pego este valor y le digo OK y ya me ajusta la cuadrícula a la margen inferior, o mejor dicho, la margen a la cuadrícula, a la rejilla base. Entonces ya tenemos cuadrado este aspecto que es importantísimo para configurar esta retícula. Bien, les decía que iba a ser una retícula asimétrica. La retícula asimétrica, pues digamos, depende, o sea, puede tener un diseño distinto a un lado o al otro de la página. ¿Sí? En este caso voy a alejarme un poquito más. ¿Y cómo hacemos esto? Básicamente podemos hacerlo sacando simplemente líneas guía. Acá. Y esas líneas guía ajustarlas a la cuadrícula que tengo acá. Entonces, por ejemplo, esto aquí. ¿Sí? Ahí notamos la línea guía donde quedó. Y de esta forma ir cuadrando los diferentes elementos. Por ejemplo, aquí voy a poner una separación acá. Voy a cuadrar esto aquí. Y de pronto, pues coloco un contexto, otra imagen aquí abajo. Vamos a hacerle un poquitico esta línea acá. Listo.
Entonces ahí, nótese que ya tengo esta parte este sería nuestro medianil, la separación. Aquí ya lo vemos un poco más claro. Y ahora sería simplemente construir la grid para dividirlo como en columnas. Entonces vamos a layout, create guys, y vamos aquí a definir el número de columnas que puede tener. Digamos que tenga 3 y aquí podemos variar el medianil. En este caso, si queremos que sea rectangular, deberíamos colocar la misma separación, el mismo medianil que tenemos acá, que son 14 puntos, pero los 14 puntos es una medida tipográfica. Para saber exactamente la medida en milímetros tendría que hacer algo parecido a lo que hicimos con el rectángulo inicialmente, y es crear aquí, voy a crear un rectángulo y mido en este caso el alto. El alto me dice que este es el valor del renglón, es decir, 14 puntos equivaldrían a esta medida en milímetros, 4,939. Voy a copiar ese valor nuevamente, voy a borrar acá, abro nuevamente la layout, creo y le puedo colocar a esto, ya ahora sí tengo los medianiles perfectamente configurados para que sean cuadrados aquí. Ya depende del número de columnas que querramos. Vamos a ponerle 3 y le decimos OK. Sin embargo, vemos que esto no lo hace proporcional a un lado o al otro. Si yo quiero variar esto, entonces voy a acercarme un poquito más. Yo puedo seleccionar estas líneas guía, estas dos por ejemplo, y con el botón izquierdo arrastrarlas y crear una grid distinta. ¿Okay? Entonces, de esta manera, de esta forma, es que se crean las cuadrículas o las retículas asimétricas. Este es un buen ejemplo. Ya digamos en la otra página se puede hacer lo mismo. Puedo yo cambiar la disposición de las columnas, dejarlo en una columna, o puedo borrar esto y dejarlo solamente en 2 columnas, como se quiera, como el diseño lo pide y como se haya hecho anteriormente. Para realizar la retícula simétrica, pues básicamente digamos, es un paso más sencillo que incluso esta que hicimos asimétrica. Digamos, borramos acá, dejamos las márgenes como las teníamos inicialmente y vamos a crear aquí nuestra retícula con la opción Create Guides. Tenemos el número de columnas que va a tener nuestra publicación, el medianil, en este caso debe ser el mismo del anterior, 4.993, lo mismo en este de acá, 4.939, el número de filas también, y digamos que lo dejamos así y le damos OK. Vamos a hacerlo con 3 columnas y 3 filas. Entonces acá, digamos, si queremos modificar esta posición, que no quede a este lado, pues podríamos hacerlo de la siguiente forma también. Es seleccionar estas 2 líneas y quiero hacerlo exacto, es decir, que quede la misma distancia de aquí a acá y de aquí a acá, las líneas guías. Entonces para eso voy a trasladar el punto 0 de la regla que tengo acá, lo voy a poner en toda la mitad de la hoja. Entonces lo hago con el botón izquierdo del mouse, arrastro esta mira y la pongo aquí en todo el centro y suelto, y la regla se me reajusta a la posición de acá. Entonces quedó 0 acá y 0 en este punto. Entonces, haciendo clic en esta línea, por ejemplo, esta línea me indica la posición en la grid, dice C75341. Voy a mover estas 2 líneas guía y voy a desplazarme hasta 50 acá. Entonces lo dejé en el 5646, voy a dejarlo ajustado exactamente al 50 y hago clic y ya estoy en el 50. Reviso que esta aquí está en 50 y esta quedó en 54,939. Bien, ahora hago lo mismo con esta. Esta la voy a mover, en este caso hasta aquí. Reviso esta posición, me dice que está en menos 54 y debe estar en menos 55.
pero las dos, perdón, aquí. Menos 55. Y ya está perfectamente. La misma separación de un lado y del otro. Y digamos que esta la vamos a cuadrar más o menos hasta el 100. Escribo exactamente el valor de 100. Y hago lo mismo con el lado opuesto. Esta la vamos a poner en menos 100. Y ya tenemos la separación. Entonces, de esta forma es que configuramos, vamos creando una retícula simétrica. Ya depende del diseño que tengamos, depende de ese diseño base, de ese boceto inicial, es que construimos esta retícula base para ya encima empezar a colocar las fotos, los textos, en fin, que eso lo vamos a hacer ahora más adelante.